El día de hoy hablaremos sobre uno de mis transportes favoritos de toda la ciudad, si no es que mi favorito realmente. Tal vez no sea el más extenso, tal vez no sea el más largo o el más grande, y tal vez ha tenido varios problemas en los últimos años, pero sin duda es para mí uno de los más bonitos y de los que representan mucho más el sur de la Ciudad de México. Estoy hablando del tren ligero y el por qué tal vez debería de desaparecer. O bueno, tal vez no desaparecer. Bienvenidos a la Bitácora del Transporte, donde el día de hoy hablaremos sobre el tren ligero, su historia, su situación actual, pero sobre todo, por qué debería de dejar de ser un tren ligero para dar el siguiente paso a un metro ligero. Ya hemos hablado en un video sobre cómo es que inició el tranvía aquí en la Ciudad de México. Por si quieres verlo, está en este video de acá, en el cual hablamos sobre el proyecto del tranvía de la Ciudad de México para traerlos de vuelta. Pero regresando a los años 50 y haciendo una rápida recapitulación, los tranvías eran prácticamente los reyes de la ciudad. Eran varias rutas las que iban tanto de la parte suburbana como andaban en la parte centro. Pero en 1967, pues con la llegada del metro, con la llegada de los trolebuses y con la, masificación de los autobuses suburbanos y urbanos, pues el tranvía se vio bastante atacado por estos nuevos sistemas de transporte que estaban añadiéndose a la ciudad, por lo que lentamente fueron desapareciendo. Ya no eran tan necesarios para la ciudad. Ya uno podía ir tranquilamente en el metro o subirse a un trolebús que estaban en aumento, siendo la última línea de tranvía en circulación la que iba desde el centro hasta Xochimilco, la cual pues se fue acortando por la línea 2 del metro desde Tasqueña hasta Xochimilco. Tenía un pequeño ramal que iba hacia Tlalpan, pero no era tan utilizado, así que la parte más importante era la que iba desde Tasqueña hasta Xochimilco. Lamentablemente esta línea también sucumbiría y pues sería cerrada en 1984, siendo la última línea de tranvía en dar servicio. Pero eso no era todo, ya que el Departamento del Distrito Federal y la Secretaría de Transportes Eléctricos, la que estaba a cargo de la operación de los trolebuses y de los tranvías, tuvo una maravillosa idea. ¿Por qué no traer de nuevo esta línea, que era una línea bastante buena para la carga de personas que iban desde el sur de la ciudad hasta el centro? Pues lo que se les ocurrió fue hacer un tranvía renovado, un tranvía con una nueva cara. Pero ¿cuál sería esta nueva cara? La de un tren ligero. Así fue como empezó a hacerse el proyecto del tren ligero, el cual empezaría a construirse más o menos por ahí de 1985 en la terminal tasqueña y en la que sería en ese entonces su primera terminal, el Estadio Azteca, en esta división entre lo que era Xochimilco y Tlalpan en esos años. El material rodante que ocuparían serían unos trenes muy padres y muy grandes y pesados, hechos a partir de los tranvías antiguos que había en la ciudad. Estos tranvías fueron desmantelados y fueron reunidos en una masa amorfa pero muy bonita que serían los trenes Mollada. Estos trenes que no estuvieron mucho en circulación, pero que fueron los primeros en dar los recorridos en esta línea que iría desde Tasqueña hasta el Estadio Azteca. Esta idea de los trenes ligeros fue tan innovadora en todo este ámbito del transporte de la ciudad que incluso en el plan del metro de 1985 venían incluidas unas líneas alimentadoras, podemos decirlo. No se sabía con certeza si iban a ser por camiones, por trolebuses, por trenes, pero lo que sí se tenía muy en cuenta es que podían ser hechas como trenes ligeros, viendo que estos trenes podían tener una capacidad media
que podía servir como unas rutas que alimentaran a las principales líneas de metro que se estaban proyectando y las que ya conocíamos, como la línea 1, la 2, la 3, la 4 y la próxima línea 7 y la próxima línea 10 que se venía planeando desde hace bastante tiempo. Así fue como en 1986 se inauguró el primer tramo de la línea, pero este tramo no sería el único que se iba a inaugurar. En 1988, solo 2 años después de su inauguración, se abriría el segundo tramo, el cual iría desde la, en ese entonces terminal, Estadio Azteca, hasta una estación llamada Xochimilco. Esta estación, pues actualmente la conocemos como Francisco Goitia, ya que era la primera estación terminal, ahora sí definitiva, de lo que sería el tren ligero. Unos años después, en 1990, fue cuando esta línea tuvo un pequeño giro, uno que sería un ramal que saldría desde el Estadio Azteca para utilizar esta infraestructura que ya existía de una línea que iba desde el centro hasta Tlalpan, exactamente hasta la avenida San Fernando, lo cual nos daría un total de 3 nuevas estaciones que se añadirían a esta línea de tren ligero, siendo un ramal que compartiría 2 estaciones con la línea principal del tren ligero. Lamentablemente este ramal no tendría el éxito que se estaba pensando. Eran varios problemas los que se tenían, principalmente la falta de infraestructura en las estaciones, el hecho de que muchos de los pasajeros se iban a veces colgando como moscas de los trenes. Aparte de que este recorrido era bastante más fácil realizarlo en autobuses que estar esperando el tren, lo cual hizo que en ese mismo año de 1990, solo unos meses después de haberse inaugurado, lamentablemente se cancelara este ramal. Con el paso del tiempo, se abrió una estación terminal nueva, la cual sería llamada Embarcadero. Esta estación no era realmente como una terminal, era una estación muy pequeña, era una estación que honestamente no era como para poder aguantar la demanda de gente que se tenía en ese momento. Solamente tenía una vía y 2 andenes, lo cual hacía que pues los trenes se tuvieran que esperar y turnarse para estar dentro de la estación, no como uno normalmente ve una estación de metro o de tren ligero, en donde los trenes están hacia un sentido en su misma vía. Con el tiempo, esta estación llamada Embarcadero pasaría a llamarse Xochimilco, y la antigua estación que se llamaba Xochimilco pasaría a nombrarse como actualmente la conocemos, Francisco Goitia. Después de unos años, esta estación, como era de esperarse, se había visto muy rebasada en cuanto a la gente que podía aguantar. Entonces, pues, lamentablemente fue demolida. Ya no se tienen muchos registros fotográficos de esta estación, se tienen muy pocas y una maqueta que está en el Museo de los Transportes Eléctricos, que está muy bonita. Y aparte, esta estación pasaría a unas calles más atrás, en una estación mucho más grande, mucho más abierta, mucho más espaciosa y honestamente mucho más linda, que es la actual estación Xochimilco que todos conocemos. Una estación que honestamente a mí me encanta, es enorme, parece un búnker y que tiene una arquitectura que realmente responde a lo que debería de ser un tren ligero. Un método de ferrocarril ligero para poder transportar a gente desde un punto alejado de la ciudad hasta una estación de metro mayor. Después de esto no hubieron muchos cambios, realmente nada más se hizo una renovación de las estaciones en 2014, se le cambió el nombre a Periférico por Periférico Participación Ciudadana, lo cual nunca he estado de acuerdo con estos cambios de nombres, y pues realmente ya, desde 2020 fue que se cambió la identidad gráfica de esta línea, gracias a la movilidad integrada, se rehicieron todos los iconos de esta línea y también la identidad visual del tren ligero en general. Ahora, ya sabiendo un poco la historia y la situación actual del tren ligero, ¿por qué no vamos a ver un poco sobre los problemas que tiene? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que debido a la falta de mantenimiento, el tren ligero es ya peligroso para los usuarios, por lo que ya se tiene un plan de cambio de vías y por lo cual cerrará unos meses de Huipilco al el Estadio Azteca hasta Tasqueña. La mandataria señaló que aunque